Bienvenidos curiosos y curiosas del mundo nipón, amantes de la cultura japonesa. Bienvenidos a otro vídeo de Jugenblogs. Lo primero que tendré que deciros es perdón por no haber subido la semana anterior el vídeo, ya que debido al plan que tenía esta semana, ya sabéis, por lo de Halloween y tal, tenía pensado hacer un especial, pero al final el plan se me fue un poco al garete por el tipo de situación que se está viviendo. Cancelaron un evento al cual teníamos pensado ir a última hora, así que nos vimos obligados, me vi obligado de alguna forma a posponer ese vídeo y me vi obligado a sacar este tema que tenía pensado para un vídeo en el futuro. Así que bueno, coincidiendo con este tipo de celebraciones, Halloween, que ya sabéis que aquí en Japón se celebra bastante, casi igual, digamos, a la tradición americana. Para los que no sepáis, aquí Halloween es bastante popular en Japón, digamos que casi igual a lo que se hace en América. Mucha gente disfrazada, muchos eventos, muchos desfiles y tal. No vamos a hablar de historias de terror, de disfraces, de tradiciones y tal, algo que ya estáis acostumbrados a ver en un montón de vídeos y tal. Lo que vamos a traer hoy, como dice el título del vídeo, es el verdadero terror en Japón. Lo que de verdad da miedo en Japón, o lo que ha dado miedo, o sucesos que de verdad causan terror o han causado terror en Japón. En Japón y en el mundo entero, hoy vamos a conocer 3 casos bastante macabros. Así que comenzamos, sin más. Empezamos por un caso bastante internacional, ya que se cometió por un japonés en Europa. Estamos hablando de Issei Isagi, un japonés que durante los años 80 estuvo de estudiante de intercambio en Francia y conoció a una chica holandesa. Los antecedentes de este señor eran la obsesión por el sexo y sobre todo por las chicas caucásicas rubias de piernas largas. Esto le llevó a obsesionarse mucho con su amiga, esta chica holandesa, a la que terminó matando y comiéndose partes de su cuerpo. No solamente contento con eso, sino que después mantuvo relaciones sexuales con su cadáver. Posteriormente seguiría comiéndose trozos de su cuerpo hasta la descomposición del mismo y metiendo los trozos en una maleta y tirándolos al río. Sí, voy a omitir detalles muy, digamos, gráficos para que investiguéis por vuestra cuenta. Os lo dejo así porque evidentemente no quiero que me tiren el vídeo, intento como una forma de informar acerca de estos sucesos, pero si os interesa de verdad el tema, investigad, hay un montón de material acerca de este tipo, e incluso ahora os contaré lo que de verdad llama la atención de este suceso, ¿no? Así que intentaré omitir detalles muy gráficos y solamente contaros un poco el resumen de cada suceso. Continuamos. Fue capturado. Después de una larga investigación en Francia, fue capturado por las autoridades francesas y juzgado de una forma rápida, muy controvertida, ahora veréis por qué, y al final solamente cumplió 2 años de cárcel, ya que su padre tenía una fuerte influencia sobre una empresa en ese entonces dedicada al embotellamiento de agua. Su padre pagó una gran cantidad de dinero para que de alguna forma trajeran a su hijo hacia Japón, volviese a su país natal, sin ningún tipo de cargo. ¿Qué pasa? Que aquí en Japón, si eres ciudadano japonés y cometes un delito en otro país, aquí es como que no cuenta, ¿no? Si se ha cometido el delito fuera de Japón, no cuenta, es como si no hubieses cometido nada. Este señor no solamente no cumple con su condena, no cumple con su castigo, sino que se convierte en una especie de celebridad. Así es, este señor es invitado a programas de variedades, concursos, monta incluso 2 espectáculos, escribe libros narrando detalladamente cómo mató a su amiga, se la comió, cortó en trocitos su cuerpo, metió gran cantidad de carne en la nevera y luego, con sangre fría, tiró los restos al río. Lo relata en un libro, en varios libros. Este señor ha hecho libros, ha escrito libros, incluso una especie de cómic, narrando todo eso. Conocedores de la literatura contemporánea en Japón lo califican como algo desagradable, algo que no debería estar entre la literatura japonesa. Pues aunque no lo creáis, bueno, fue uno de los libros más vendidos en ese momento, se agotaron todo tipo de existencias, además he estado investigando, ese libro no existe, está descatalogado, no ha habido reediciones, y participó también en películas pornográficas, llegándole a pagar gran cantidad de dinero. Lo acojonante de verdad de esto es que el tío seguía quedando con chicas, y las chicas sabían, eran conscientes de que este individuo tenía ese pasado, y aún así quedaban con ellos. De hecho,
un neurólogo aquí en Japón decretó que este tío tenía cierta enfermedad mental. Este psicólogo japonés afirmaba que no podía tener ningún tipo de encuentro sexual, ya que avivaba de alguna forma sus deseos caníbales. Sin embargo, seguía haciéndolo. Para terminar con este caso, os voy a decir que este tío sigue entre nosotros, vive en Tokio, vive a las afueras de Tokio, y hace vida como cualquier otra persona. Tendrá alrededor de casi 60 años, 70 y pico años, pero vive como una persona normal, sin ningún tipo de preocupación. Solo os dejo que penséis un poco en ello, investiguéis sobre todo y veáis detalle a detalle lo escabroso que es este caso. Seguimos con el siguiente suceso macabro, y esto ocurrió en Japón. En este caso hablaremos de Tsurumu Miyazaki, o como se le conocía, el asesino otaku o el asesino vampiro. Ahora veréis por qué. Se trata de un chaval con un perfil bastante típico en Japón, solitario, marginado, muy aislado, muy introvertido. Al parecer, debido a una malformación que tenía en las manos, siempre fue rechazado de niño. Eso lo llevó a pegarse mucho hacia su abuelo, ya que sus padres simplemente llenaban su vacío con regalos. Con la muerte de su abuelo, empezó a descubrir en sí una especie de obsesión sexual hacia menores. Es decir, buscaba de alguna forma ese placer sexual con niños. Según los testimonios, luego investigaciones, cuentan que se sentía atraído por sus familiares más cercanos, niños. No solamente eso, sino que lo llamativo de este señor también fue el gran consumo de material de pornografía dura. Snaps, una temática literaria aquí muy conocida que se llama Ego Guro, sacó de ahí muchas ideas de esa temática literaria. El manga en sí, el anime, era gran conocedor de este material. Ojo, hubo mucha controversia debido a esto, ya que de alguna forma se llegó a relacionar este caso con la gente que de alguna forma consumía ese material, y de hecho siguen habiendo restos ahora del por qué no les gusta reconocer que son otakus. Bueno, ese es un tema muy duro. Aparte de esto, este señor, ya os digo, tenía una obsesión insana por la pornografía, por todo tipo de pornografía violenta, y cuando ya era como podía valerse por sí mismo, ya dejó de ser un niño, un adolescente, empezó a intentar satisfacer esos deseos. Una de sus primeras víctimas sería una niña de tan solo 4 años a la cual mutiló y posteriormente violó, ya que también era un fanático de la necrofilia. Lo haría 3 veces más con niñas de más o menos las mismas edades, 4 o 5 años, y no solamente eso. Lo horrible y lo macabro de este suceso es que el señor, no solo contento con haber destrozado la vida de esas familias, enviaba cartas, hacía llamadas e incluso mandaba restos calcinados de esas niñas. E incluso en uno de ellos, a una familia de ellas, les llegó a mandar cartas describiendo con todo lujo de detalles cómo habían sufrido los últimos momentos. Es horrible, pero yo lo que os cuento es solamente los pormenores del suceso. De verdad, si os interesa investigar, si tenéis estómago para soportar ese tipo de narraciones o documentos, buscadlo por vuestra cuenta. Al final le terminan pillando después de mucho tiempo, ya que también se burlaría de la policía, de alguna forma se jactaría, ¿no?, de esos asesinatos y de que no le pillan. La forma en que fue capturado fue con las manos en la masa. Este señor abordó a 2 niñas, una de ellas consiguió escapar, llamó al padre de las mismas y descubrieron a este individuo intentando hacer cosas desagradables con la niña. Salió corriendo, pero dejó su coche y dentro a la niña, así que fue muy fácil luego capturarle. Volvió a la escena del crimen y le capturaron. Este señor fue condenado a la pena de muerte, a la horca. Pedía clemencia, pedía que no le matasen con la horca, ya que aborrecía la horca, era lo que más miedo le daba. No mostraba ningún signo de arrepentimiento. Cosas horribles, entre ellas beber sangre de las propias niñas. El fetiche que tenía él, uno de los fetiches que tenía él, era encontrarse a alguien con su misma malformación. De hecho, la última chica que se conoce tenía una malformación parecida a la que él tenía. Así que imaginar el nivel de enfermedad que tenía este individuo en la mente. Para terminar con este caso, he de decir que no se pudo evitar que matara a más niñas, lamentablemente. Estuvo condenado alrededor de los años 80, mediados de los años 80, y murió con la horca en 2008. De hecho, coincidía muy raramente, y ya hablaré de esto en otro tema,
con el endurecimiento, con las leyes en la pedofilia y la pornografía infantil aquí en Japón, sobre todo con el consumo de material. Terminaremos con el último caso, que para mí es uno de los más terroríficos aquí en Japón, que se han llegado a conocer internacionalmente, el caso de la niña de 17 años, Junko Furuta. En este caso fue víctima de abusos, torturas, durante 40 días por parte de 4 compañeros de su colegio de la misma edad, salvo uno de ellos. Lo espeluznante de este caso es que la chica, después de haber sido secuestrada por lo que ellos afirmaban ser un grupo de yakuzas o ex-yakuzas, o pertenecer al grupo de los yakuzas, ya sabéis, la mafia japonesa, de alguna forma amedrentaban a las chicas, las secuestraban, abusaban de ellas y claro, las chicas tenían miedo de que estos grupos tuviesen represalias con ellos. Así que no decían nada. Ni siquiera sus familias se atrevían a denunciar estos casos a la policía, ya que, como os digo, eran muy amenazados por estos supuestos que afirmaban ser parte de este grupo. En este caso, ella no correría la misma suerte, ya que se la llevaron fingiendo ser la novia del chico, del hijo de los dueños de la casa donde estaría secuestrada 40 días. Dijeron que era su novia y se la llevaron a su habitación. Allí estuvo encerrada durante casi más de 40 días. No os imagináis la cantidad de cosas que le hicieron. Vejaciones, violaciones, mutilaciones y gran cantidad de violencia extrema que se puede infligir a una persona. Esto es uno de los casos más brutales, uno de los que más impacto ha causado en la sociedad japonesa. La cosa no solamente va ahí, llamaban a más gente, de hecho el barrio entero conocía de este suceso, sobre todo los chavales del colegio, imaginar eso, conocían ya que ellos eran partícipes, estos llamaban a esos chavales para que abusaran de ella, la golpearan, incluso jugaran con ella en partidas de videojuegos y si perdían ellos, la golpeaban más aún. Aproximadamente a los 15 días de haber estado secuestrada, después de ya haber sufrido bastante violencia, su madre se percata, la madre del chaval, de donde estaba secuestrada, se da cuenta de que está ocurriendo algo raro en su habitación. Pero al parecer la madre tiene miedo del chico porque es muy violento con ella y no decide hacer nada. De alguna forma la policía llega a casa y pregunta por la chica, por el paradero de la chica. La madre le dice que no, que aquí no hay ninguna chica y que se vuelvan por donde han venido. La policía, de alguna forma sorprendente, dice, de acuerdo, no vamos a hacer ningún registro, nos volvemos. Esos 2 policías, según las investigaciones, fueron despedidos por no haber seguido el protocolo, porque según la investigación la chica podía haber sobrevivido después de curarse durante esos 15 días de recibir palizas. Sin embargo, no fue así, lamentablemente la chica intentó escapar y de hecho hay un trozo que no es tan explícito, lo digo, eran tanto los golpes que le daban que se tenía que arrastrar por las escaleras para llegar al baño. Dejo eso ahí. Lo siguiente más sorprendente del caso es que, a pesar de todo el daño que la llegaron a hacer, la policía buscando de alguna forma su cuerpo y tal, no consiguen encontrarla y a pesar del conocimiento de los padres de este chaval, del dueño de la casa, no hacen nada. Hasta que por fin, el sufrimiento de la chica terminaría. Durante una partida de mahjong en la cual ella ganaría, estos individuos la dan una paliza y la matan. Terminan arrojando su cuerpo a un cubo, rellenándolo de concreto, de cemento, y tirándolo en un descampado. Tardarían más en encontrar el cadáver y en encontrar a los culpables, ya que, gracias a la denuncia de otra chica violada, les cogen. Pero de una forma bastante impresionante. Cuando cogen a los chicos, uno de ellos confiesa todo lo que pasó, todo lo que le ocurrió a Junko Furuta, perdón. Lo confiesa todo, y la policía se queda perpleja. Dicen dónde está su cuerpo, encuentran su cadáver casi deforme, solamente le llegan a reconocer por las huellas dactilares, y son denunciados. Pero no cumplen condena, ya que la ley no permite que un menor cumpla ese tipo de condena. Cada uno recibirá como un castigo diferente, compartirán suertes diferentes. Uno de ellos, el mayor de 18 años, cumplirá una condena de 20 años, el que más. Al salir de la cárcel, volverá a cometer un intento de asesinato y volverá a entrar a la cárcel. Pero al poco tiempo ha vuelto a salir. Los otros chavales serán recluidos en centros de menores, actualmente libres, con delitos menores, reincidentes, pero sin embargo siguen ahí. También serían condenados a pagar una indemnización a su familia
Pero, al parecer, según la investigación, se rehusaron a hacerlo. De hecho, la madre de uno de los asesinos culpó a la chica y profanó su tumba, diciendo que gracias a la chica la vida de su hijo había sido destruida. Se negaron a pagar el dinero a la familia de la víctima y nadie más volvió a hablar de aquello en su barrio ni en la ciudad, y simplemente se le recordó con un funeral bastante épico por sus compañeros como protagonistas y su familia. Así termino un poco el relato de estos tres sucesos, de estas historias de verdadero terror, que ya os digo que ponen los pelos de punta, sobre todo cuando leéis detalle a detalle qué ocurrió con cada uno de estos casos. ¿Qué tienen en común? Por supuesto, que son japoneses. Ha sucedido en Japón, ya sabéis, una sociedad bastante distinta a lo que nosotros podemos estar acostumbrados. También lo que guardan de alguna forma en común es que, debido a eso, lo que os he hablado de esa sociedad tan introvertida, crean este tipo de personas. De hecho, el perfil que tienen cada uno de estos seres que ha cometido este tipo de actos, tienen un perfil muy parecido. Con esto no quiero decir que en otras partes del mundo haya perfiles parecidos, hay gente peor y tal. Pero sobre todo, os hago hincapié, me llama mucho la atención que muchos de ellos sigan actualmente entre nosotros viviendo como si nada hubiese pasado. Os lo dejo ahí, simplemente espero que os haya entretenido el vídeo y por lo menos os haya despertado un poco la curiosidad por seguir investigando por vuestra cuenta, porque no quiero que me tiren el vídeo por comentar cosas tan explícitas. No me queda nada más por decir, muchas gracias y de verdad otra vez perdonad por no haber subido el vídeo anterior. Os agradecería bastante vuestro like y si compartís el vídeo me haríais muy feliz. Hasta el próximo.